Este video complementa el anterior sobre costo del capital propio, el modelo CAPM y el uso de betas fundamentalmente para la estimación del costo de oportunidad de las acciones del capital propio en un negocio. Voy corriendo y nosotros vamos a seguir con el tema del cuánto rinden las acciones. Acá tenemos de vuelta, apareció el oso y el toro, el bull y el bear, que representan un poco el ir y venir del mercado de las acciones, de los rendimientos de las acciones. Así que vamos a seguir ahora con este tema. Vamos a ir yendo y vamos a retomar algo que habíamos mostrado, habíamos hablado de esto en el video anterior. Este mismo slide lo habíamos visto y ahora vamos a mirar un poquito el beta de 0.39 que habíamos mostrado para Telecom, y de esto ya habíamos hablado. Ahora lo que vamos a hacer hincapié es en este otro número que tenemos abajo de la recta de regresión, que es el R cuadrado. Acá vamos a manotear algún concepto de estadística, de algunos indicadores estadísticos que vieron en otras materias, y sabemos que el R cuadrado nos da una idea de cuán robusta es la relación que encontramos a través de esa recta. De alguna manera nos está diciendo cuánto explica esa recta de regresión la relación que describe la nube de puntos. O sea, tenemos toda la nube de puntos, pero vamos a analizar algún caso particular. Vamos a decir, esta recta nos está indicando en función de cuánto rinde el mercado, cuánto debería rendir o cuánto debería haber sido el rendimiento, en este caso, de las acciones de Telecom. Si nos ubicamos, por ejemplo, en este punto donde decimos, si yo me paro acá, para el mercado en general, estoy en el eje de las X, estoy acá, esta semana, capaz que no fue una mala semana para el mercado, no fue espectacular, pero tuvo algún rendimiento modesto, positivo. Pero ¿qué pasó con Telecom? Dice, Telecom rindió arriba del 12%. Estoy mirando este puntito de acá. Está muy lejos de la predicción de la recta. Tenemos toda esta distancia que nos separa esa observación de lo que predecía la recta, de cuánto debería haber sido el rendimiento de Telecom para esa semana. Y si nos ubicamos, busquemos otro punto, ubiquémonos en este. Pensemos qué pasó para este punto. Fue una semana relativamente buena para el mercado en su conjunto. Estamos acá, bastante buena, pero cuando vengo a este punto veo que las acciones de Telecom cayeron casi un 5%. ¿Qué puede haber pasado ahí? Acá el error de estimación de la recta, la distancia entre ese puntito y la recta, es bastante grande. Este error de estimación, esta distancia del puntito a la recta, lo que representa es el riesgo único, el riesgo específico, el riesgo diversificable correspondiente a esta acción en particular. Entonces nosotros vemos que en este caso, como el R cuadrado nos está indicando, tiene un poder explicativo que nos llega al 10%, lo que está diciendo que esta recta, uno la mira y está errando bastante y mucho tiempo, digamos, uno mira un montón de esos puntitos y decimos, la recta le erró en esa semana, en esa otra, por bastante. De ahí que podríamos empezar a pensar que estimar los rendimientos de una acción en función de su beta usando
el modelo CAPM podría no ser tan buena idea. Vemos que el poder explicativo del beta, de alguna manera, en función de lo que estamos viendo acá, entra en discusión. Si tomamos otra acción, en este caso es Galicia, volvemos a ver el mismo beta que en el video anterior, es la misma imagen que habíamos mostrado. Si sacamos la lupa sobre el beta y la ponemos en el R cuadrado, vemos que para esta otra acción que tiene muy elevada relación y ponderación dentro del índice verbal, su R cuadrado apenas está cerca del 50%. Es una recta que también erra bastante y donde también tenemos un montón de puntitos que se alejan bastante, mucho, de la predicción de la recta. Tenemos un montón de casos. Estos errores, estas distancias o errores de estimación, estos residuos, de alguna manera lo que nos están mostrando es todo esto es riesgo único, es riesgo diversificable. Entonces, acá lo que vamos a ver es que no era un tema de Telecom, vemos para Galicia también tenemos la misma cuestión, vemos para otras acciones y también vemos R cuadrados que están en el 20, 30%, y esto es lo que es típicamente observable, no es algo tan poco común. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros tomamos esas acciones y las combinamos, las metemos todas en un portafolio? Miremos esta nueva imagen un minutito, y acá lo que estamos viendo, esto es directamente mostrar, por un lado, nuevamente, lo que es el índice Merval, está en este eje de las X, y acá ahora lo que tenemos en el eje de las Y es una cartera formada por 10 acciones del mercado local, al azar, y son 10 acciones, cada una pondera con un 10%. O sea, acá es directamente algo tomado bastante al azar, sin pensar mucho. Y fíjense que para esta cartera que formamos así sin darle demasiado, sin mucha estrategia, sin mucho analizar qué incluíamos y qué ponderación le dábamos a cada papel, vemos acá que el R cuadrado ahora acá cambió significativamente. Está superando el 80%. Acá tenemos el zoom para ver un poco este fenómeno. Y este es el R cuadrado que decimos, miren qué pasa cuando uno pone mucho más valores. Lo que está haciendo es eliminando o achicando el riesgo único, ese riesgo diversificable. Entonces, cuando uno incorpora, maneja esta idea de carteras en lugar de activos individuales, cuando en vez de tener una acción, 2 o 3, tengo 10, 15, vamos a ver qué sucede con nuestro gráfico. Y pasa que la nube de puntos empieza a estar mucho más, vamos a volver acá, mucho más pegada a la recta. El R cuadrado está ganando en robustez, y cuando yo sigo incorporando activos a la cartera, vamos a ver que esa recta me va a explicar buena parte de lo que pasa en la relación, digamos, que tiene con el mercado. En un extremo, si yo tengo todas las acciones que existen en el mercado, tengo el mercado de alguna manera en la cartera, bueno, esto va a ser un beta 1 y el R cuadrado claramente va a ser el 100%. Ahora, si bien yo a medida que de tener pocos activos en la cartera, empiezo a tener muchos y empiezo a tener un R cuadrado más grande, elimino ese riesgo, elimino bastante esas distancias que separaban los puntitos de la recta de regresión, nos queda ver qué nos va a pasar después con el beta. Y el beta no necesariamente va a ir para arriba o para abajo a medida que incorporo activos en la cartera, porque el beta de la cartera que tenemos acá en azul
Este beta de la cartera no es otra cosa que el beta promedio ponderado de las acciones, de los activos que integran la cartera. Entonces yo para cada activo I voy a tener un beta y voy a tener qué porcentaje o qué participación tiene ese activo I en el 100% de la cartera. Me voy acá y mostramos un poquito lo que es esta fórmula. Es un promedio ponderado. Entonces simplemente acá lo que vamos a tener es cuánta participación tiene A por el beta de A, cuánto participa B dentro del 100% del dinero que está en esa cartera o de las inversiones totales que tenemos por el beta de B, y así sucesivamente hasta que tenemos cuánto pondera el activo N por su correspondiente beta. Entonces, si teníamos una cartera que tenía un determinado beta, supongamos 1,2, si yo incorporo un activo que tenga un beta de 2, ese promedio ponderado va a mover en un poquito, pero para arriba. Pero si incorporo un activo que tenga un beta de 0,5, ese promedio ponderado va a ir para abajo. Y hay que ver cuánto pongo, qué ponderación va a tener eso en la cartera, pero lo que estamos ilustrando es que cuando yo adiciono una inversión, un activo nuevo a la cartera, lo que estoy incorporando es un activo con su beta, y lo que tenemos que ver es cuánto mueve el beta promedio ponderado que tiene esa cartera. Entonces, a medida que yo adiciono activos o proyectos o negocios a una cartera de negocios, ¿qué va a pasar con ese beta? Y lo que va a pasar es que va a mover en función de esto que estamos viendo acá. ¿Cuál era su beta promedio y cuál es el beta y la ponderación del activo que incorporó en la cartera? Cuando tengo proyectos que no cotizan, acciones de empresas que no tienen oferta pública, que no tienen cotizaciones para observar en el mercado, o cuando estoy tratando de analizar una división o una unidad de negocio de una empresa, tenemos situaciones en las cuales esa nube de puntos que recién veíamos no la podemos hacer, esa recta de regresión no la podemos calcular, porque no tenemos cotizaciones para el proyecto, no tenemos rendimientos individuales para el proyecto, para acciones que no cotizan o para una unidad de negocios. Entonces no podemos calcular el beta en estas situaciones tal como estábamos mostrando para acciones que sí cotizan. ¿Qué hacer en esos casos? Y bueno, tenemos que ir a buscar empresas que se dediquen a una actividad parecida al negocio que nosotros evaluamos. Entonces aparecen algunos nombres. Entonces estoy analizando un negocio de servicios financieros, un banco, tengo que buscar algún banco que se dedique exclusivamente a la actividad de banca comercial. Si es un banco regional y yo lo que estoy mirando es un negocio también regional, tengo que buscar a alguien que comparta ese tipo de actividad y estrategia de negocio, mercado objetivo, algo que de alguna manera en su faz operativa sea parecida a lo que estamos mirando. Entonces aparecen nombres que podemos encontrar cantidad de empresas que tienen su negocio enfocado hacia un negocio en particular. Entonces, no son holdings, no son conglomerados, no son esas empresas que se dedican a muchas líneas de negocios distintas. Entonces, lo que tenemos que buscar es alguna empresa que sí cotice, para las cuales sí tengamos betas disponibles o calculables, pero que se dediquen a una línea de negocios en particular parecida al tipo de negocios que nosotros queremos analizar. Entonces, esto es lo que se llaman las empresas de pure plays, o de, digamos, un juego puro concentrado en una línea de negocios. Y entonces tenemos que, como primer paso, ubicar para empresas que sí cotizan
sus betas, y de esa manera empezar a aproximarnos a través de lo que son empresas comparables. Entonces necesitamos ir a buscar betas de esos negocios parecidos. Idealmente, nosotros vamos a tener que buscar, o se recomienda buscar, empresas comparables que sean un grupo de empresas y no una sola. Es muy difícil de encontrar el alma gemela de lo que uno quiere analizar cotizando en el mercado. Lo que sí es posible encontrar 3, 4, 5, un poquito más de distintas empresas que están en una línea de negocio similar a la que yo quiero evaluar, y lo que siempre estoy queriendo ver, qué riesgo relativo tiene esa actividad en relación al resto de las actividades económicas a las cuales se dedican las distintas empresas en términos de el riesgo que asume el accionista. Entonces, como medida de riesgo relativo, esos betas comparables me pueden dar una indicación de cuán más o menos riesgosa es la actividad en relación a otras. Entonces, tomamos betas no de una empresa, sino de un conjunto, y vamos a tratar de ahí de ubicar una beta, un indicador de riesgo para utilizar para ese proyecto, para esa unidad de negocios o para acciones de esa empresa que no cotiza. ¿Qué vamos a tener que hacer para usar esos betas? Bueno, acá vamos a ver lo siguiente. Este beta que está acá en azul es el beta que salía de la recta de regresión, esa beta que calculábamos de empresas cotizantes. Esta es la beta de la empresa comparable, poner una C. Empresa comparable. Beta que podíamos calcular porque esa empresa comparable cotiza. Y esta relación deuda-capital propio que tenemos acá es también la deuda a capital propio de la empresa comparable. Como son negocios que cotizan, tanto el beta como la deuda, como el valor del equity, lo podemos calcular sin problema. Entonces, esta mecánica lo que busca es ubicar una beta operativa. Atención acá. El beta que nosotros observamos, el beta que calculamos a través de esa recta de regresión, esta que tenemos acá, es una beta que lo que está haciendo es medir qué relación tiene el rendimiento de las acciones de un negocio contra el mercado en general. Es esta beta que tenemos acá de las acciones. Pero esas acciones tienen un comportamiento que depende de su riesgo operativo y de su riesgo financiero. Es decir, que esta beta que está observada, este beta que está acá, de una empresa, una comparable, está en función del riesgo de su línea de negocios, un beta operativo o de los activos, pero también tiene un componente que es riesgo financiero y que tiene que ver con cuánta deuda tiene esa empresa comparable, y que también es un riesgo que claramente lo reflejan sus acciones. O sea que está dentro de este beta. Nosotros cuando ubicamos negocios comparables, tratamos de ubicar negocios que eran parecidos en lo operativo, no en lo financiero, en su endeudamiento. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer como paso siguiente es realizar un proceso que se denomina desapalancar el beta que observamos en el mercado. O sea, a este beta de acá, quitarle el componente de riesgo financiero que está en función de su relación de endeudamiento. Entonces, esta es la fórmula simple con la cual desapalancamos el beta observado. Nosotros queríamos un beta que refleje el riesgo del negocio, del tipo de actividad, por eso agarrábamos un pure play, pero
ese beta tiene una parte que me está hablando de cómo está financiado ese negocio comparable. Le queremos quitar la parte de riesgo financiero y quedarnos solamente con el riesgo, el beta, que corresponde al riesgo operativo o riesgo de los activos. Ese beta op que calculamos acá, que está acá abajo, dijimos era el beta operativo. El beta en azul es el beta observado de los comparables. Lo que vamos a tener que hacer es tratar de ubicar un beta operativo. Habíamos dicho que esos comparables comúnmente no es una acción sola, una empresa sola, sino que son varios comparables. Con lo cual, lo que típicamente se hace es calculo los betas operativos de las distintas empresas comparables, desapalanco las betas de los comparables y luego sacamos un promedio para llegar al beta operativo que vamos a usar para ese tipo de negocio que estamos analizando. Esta fórmula que apareció ahora un poquito más larga, que es la fórmula que se usa en la práctica, la simplificación para mostrar las relaciones básicas, lo que hace es incorporar a la fórmula anterior el efecto positivo que tiene la deducción de los intereses de la base del impuesto a las ganancias, es decir, el efecto del escudo fiscal que tiene la deuda dentro de la mecánica del desapalancamiento. Es lo mismo, lo único que la relación deuda-equity multiplica por 1 menos T, te recuerden que es la tasa de la alícuota del impuesto a las ganancias. Entonces este sería nuestro beta operativo calculado considerando este efecto impositivo. Nos quedamos entonces con esos comparables, obtuvimos sus betas, desapalancamos las betas y ahora tenemos un beta operativo promedio que obtuvimos en función de esos negocios comparables. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que reapalancar beta, es decir, volver a incorporar el riesgo financiero en nuestra estimación de beta. ¿Esto por qué? Porque si bien es empresa comparable, posiblemente era comparable en lo operativo, pero no necesariamente en el endeudamiento. Eso no quiere decir que nuestro negocio, nuestra empresa o nuestro proyecto pertenezca a un negocio en el cual no utilice deuda o no esté planeando utilizar deuda en su estructura de capital. Entonces, lo que necesitamos hacer a través de esta mecánica de reapalancar es introducir la cantidad de deuda, de riesgo financiero que utiliza o se estima va a utilizar en su estructura de capital el proyecto, la unidad de negocios o esa empresa que no cotiza. Entonces, en este caso, esta relación de deuda a patrimonio neto es la de la empresa del proyecto que nosotros estamos evaluando, que va a tener su riesgo operativo y va a tener también algo adicional que va a reflejar la cantidad de riesgo financiero que tenga nuestro objeto de evaluación. Ese va a ser nuestro beta reapalancado. Acá también mostramos las relaciones básicas en una fórmula más simple para ver, pero la fórmula con el efecto impositivo asociado al endeudamiento también es parecido al anterior. Vemos que antes dividíamos, hacíamos de un beta grande, hacíamos uno más chiquito, porque de un beta que tenía dos riesgos, financiero y operativo, queríamos buscar solo el riesgo operativo, y ahora volvemos a un beta más grande, por eso multiplica por uno más algo, porque al beta operativo le vamos a añadir algo de riesgo financiero, poco o mucho, dependiendo de cuánto
endeudamiento vaya a tener ese negocio que nosotros estamos evaluando. Fíjense acá una relación muy fácil de ver, que es si nosotros no usamos deuda, todo este componente empieza a ser cero. Entonces directamente multiplicamos por 1 y nos queda solamente el beta operativo, porque cuando la deuda es 0, todo lo que está atrás del 1, 1 más todo lo demás, todo eso es 0 y nos quedamos multiplicando por 1. Ahora, a medida que empezamos a tomar algo de deuda, el multiplicar por 1 más algún valor positivo nos va a empezar a aumentar ese coeficiente beta que estamos ahí. Entonces, este sería como reapalancar beta, considerando también el efecto impositivo del escudo fiscal de los intereses. Entonces, los betas para estos casos que son los de cantidad, muchas veces la gran mayoría de los casos que analizamos, de empresas que no cotizan, nos van a obligar a realizar estas actividades de ubicar comparables, estos pure plays de los cuales hablábamos, estas empresas que se dedican a una línea de negocios bastante definida y parecida a lo que nosotros queremos evaluar. Tenemos que sacar el riesgo financiero de esas betas observadas, esas betas que sí calculamos a través de las cotizaciones de mercado, o sea, desapalancamos esos betas y logramos unos betas desapalancados que luego promediamos y tenemos un beta operativo, y luego reapalancamos los betas y volvemos a incorporar algo de riesgo financiero que será mucho, poco o nada en función de cuánta deuda tenga o planee tener el negocio, la empresa, la unidad de negocios para la cual estamos tratando de calcular el costo del capital propio, y para eso necesitamos ese beta que refleje su riesgo relativo en función de las demás actividades que hay. Así que bueno, con esto completamos otra presentación. Seguimos viendo el tema CAPM, seguramente incorporemos algún videito más de estos como para completar y mirar cómo es esto del beta y cómo se usa el beta en un proyecto, en un negocio en particular. Así que, como siempre, los invito a mirar el aula virtual, vean los ejercicios, vean las autoevaluaciones, lean, repasen los videos, y en breve vamos a subir seguramente otro videito más con este tema, que es tan importante, que es tan difícil en términos de cómo ubicar el costo del capital propio, que es el input complicado dentro de nuestro costo promedio ponderado de capital, que es fundamental para evaluar un negocio, un proyecto, lo que sea, porque hace a la tasa de descuento que usamos para los flujos de fondo. Hasta acá llegamos, un saludo para todos.